Hola chicos, buenos días. El día de hoy vamos a dar un recuento de este cuaderno de trabajo en el área de ciencias naturales en el apartado de biología. Te voy a pedir de la manera más atenta que el trabajo, perdón, el cuaderno de trabajo que viene anexo en este apartado tendrás que contestarlo con apoyo y con ayuda de este video. En el apartado 1 de la biodiversidad, viene que relacionemos las siguientes columnas. En el número 1 dice, se presenta cuando la hipótesis ha sido comprobada, aquí es la conclusión. En el 2 sirve para efectuar reacciones químicas y medir volúmenes, es matraz. 3 familia de células genéticamente iguales que se desarrollan a partir de una célula madre, la cual se ha dividido, es mitosis. 4 proceso de cambio que se presenta entre las generaciones sucesivas de organismos vivientes, aquí es evolución. 5 es la capacidad biológica para responder a ciertos estímulos, es la irritabilidad. 6 describe la estructura interna y disposición de los órganos en los seres vivos, es la anatomía. Aquí se repite 2 veces anatomía, hay que retirar una palabra. La palabra célula deriva del latín cella, que significa celda. 8 instrumento que sirve para hacer cortes delgados o de tejidos orgánicos, es el bisturí. 9 se encarga del estudio de los animales, es la zoología. 10 animal que utilizó para comprobar la hipótesis de Lamarck, es jirafa. 11 nombre del científico que postuló la teoría del origen de las especies, es Charles Darwin. 12 conocimiento que se adquiere con la práctica, es el empírico. 13 rama de la biología que estudia la relación que existe entre los organismos con su medio, es ecología. 14 se utiliza para extraer volúmenes exactos de líquidos, aquí es pipeta. 15 son las unidades hereditarias que controlan la manifestación de las características de un organismo, aquí es gen, hay que retirar la letra E. Y 16 descubrió las leyes básicas de la herencia, aquí es Gregorio Mendel. Bueno, entonces en el primer apartado nuestros números quedaron como 3, 6, 1, 2, 9, 4, 8, 10, 5, 7, 16, 12, 15, 13, 14 y 11. Recuerda que, bueno, nos sobra la palabra física y en la parte superior nos va a sobrar la palabra anatomía. Después viene un ejemplo de, bueno, que ordenemos las unidades taxonómicas de lo general a lo particular y que se escriban en el siguiente espacio. Entonces nos quedarían como reino, filo, división, clase, orden, familia, género y especie. Vamos a ver un ejemplo de la clasificación de un lobo. Esto lo vamos a buscar en internet. De igual manera, el día de la clase vamos a ver ejemplos. En el apartado 2, el mundo vivo y la ciencia que lo estudia, nos pide que anotemos las preguntas en estos apartados. Viene proceso de transformación constante de la materia desde su origen del universo hasta nuestros días. Aquí es evolución. Se le considera como el precursor de las teorías evolutivas, es Darwin. Teorías que afirmaban que los seres vivos han cambiado constantemente y el cambio es la causa de la gran diversidad de la flora y la fauna en la Tierra. Aquí son los evolucionistas. Rama de la biología que estudia la forma como se transmiten las características de padres a hijos, es la genética. Investigador que demostró cómo se transmiten las características de padres a hijos, bueno, aquí es Gregorio Mendel. Cambios que se producen en el material genético de los padres es la mutación. Proceso que los seres vivos desarrollan para sobrevivir es la variabilidad o la adaptación. Proceso biológico que hace posible que en la lucha por la vida solo sobrevivan los organismos más fuertes y mejor adaptados para el ambiente, que es la selección natural. Restos de plantas o animales que vivieron en el pasado son los fósiles. Formuló la teoría de la evolución de su obra El origen de las especies, es Charles Darwin, y rama de la biología que se dedica al estudio de los fósiles y restos de organismos en épocas remotas o de épocas remotas, aquí es la paleontología. En el apartado B, que es la ecología, los seres vivos y su ambiente, me pide que del siguiente cuadro de respuestas seleccione la que corresponde y anote el número en la línea que aparece antes de cada pregunta. O sea que vienen las palabras y tú las vas a ir acomodando en estos apartados.
Aquí yo puse los números, pero tú puedes escribir la palabra completa ya que te va a ayudar para repasar los contenidos. En el número, o en el primer apartado me pide que nombre a los organismos fotosintéticos que convierten la energía luminosa en energía alimenticia. Aquí son los productores. Factor que afecta al suelo en el cual el aire o el agua eliminan o transportan las capas del suelo a otro lugar. Aquí es la erosión. Es una secuencia de organismos relacionados entre sí como presas o depredadores. Aquí es la cadena alimenticia. Bioma que se localiza en California alrededor del Mediterráneo y a lo largo de la costa del sur de Australia. Aquí es chaparral. Organismos que no pueden sintetizar su propio alimento y dependen de las plantas verdes para subsistir. Aquí viene siendo heterótrofos. Es uno de los factores abióticos principales del medio, es el agua, capa de la atmósfera en la que se encuentra la mayor cantidad de nitrógeno y parte de oxígeno, comprende desde 80 hasta 400 kilómetros. Aquí es la ionosfera. El gas más abundante de la atmósfera es el nitrógeno. Es cualquier área donde se transfiere energía cuando los organismos interactúan entre sí y con su ambiente. Aquí sería el ecosistema. Bioma ubicado cerca del sur del círculo polar ártico con clima frío, escasas lluvias y las plantas comunes son el musgo, los juncos, líquenes y animales como el búho, osos grizzly, caribú, etc. Aquí en el punto 14 la tundra. Estudia las relaciones que se establecen entre los organismos y también los que se efectúan con su medio. Aquí es la ecología. Lugar donde viven los organismos, aquí es hábitat. Es un pigmento que se encuentra en las células de hojas o tallos dentro de unos corpúsculos llamados cloroplastos. Aquí es la clorofila. Son organismos que actúan sobre la materia orgánica en descomposición. Ejemplos son las bacterias y los hongos. Aquí son los desintegradores. Es la parte más profunda del océano, en ella no hay luz y la fotosíntesis no se efectúa. Aquí viene siendo el abisal. Y se les llama así a los animales, incluyendo al hombre, pues son los consumidores, que son el punto 5. Aquí nos quedó 1, 7, 10, 16, 8, 6, 2, 12, 13, 14, 3, 4, 9, 11, 15 y 5. Después nos habla en el apartado de genética la ciencia de la herencia. Dice, la genética es la rama de la biología que estudia la herencia y sus variaciones entre los organismos. Gregorio Mendel trabajó con las plantas de chícharo de diferentes variedades y con las características más sobresalientes de los frutos. A los caracteres que siempre se manifiestan de una generación a otra les llamó dominantes, mientras que los caracteres que no se aparecían las llamó recesivos. Los descubrimientos actuales han demostrado que las unidades hereditarias a las que Mendel se refería no es otra cosa que los genes. Al conjunto de genes que informan sobre las características de un ser vivo se les llama genotipo y a los caracteres observables en un organismo se les llama fenotipo. Los genes están alineados dentro de la cadena de ADN y el conjunto de genes del ADN constituyen los cromosomas. La selección artificial es el proceso utilizado por el hombre para obtener nuevas variedades o razas a través del cruzamiento de especies. Los cromosomas que pueden transmitir características generales son los llamados autosomas, y a los responsables de la determinación del sexo X y Y se les llama heterocromosomas. Se conoce con el nombre de síndromes a las alteraciones que pueden ocurrir en el momento de la transcripción del material genético. Aquí nos aparece, vas a notar lo que son los elementos más importantes que forman la materia viva y en los cuadros de la derecha va a ser el porcentaje, bueno, aproximado en abundancia en cada uno. Aquí yo coloqué, bueno, puse aquí lo que son los elementos con sus porcentajes respectivos y a un ladito puse lo que son las funciones.
Entonces, nada más para que corrobores, bueno, lo que está faltando aquí del hidrógeno, pues sería que es importante o forma parte importante para el compuesto llamado agua. El oxígeno se utiliza para la respiración y es producto de la fotosíntesis. El nitrógeno se encuentra en el aire y se reintegra a la naturaleza cuando mueren todos los seres vivos. El fósforo es un elemento de los seres vivos y forma parte integral del ADN y el ARN. Y el azufre forma parte importante del material genético. Después te vienen relaciones las siguientes columnas. El número 1 se forma al unir dos monosacáridos, pues es un disacárido. Pigmento que interviene en la fotosíntesis, pues viene siendo clorofila. Es un ejemplo de un lípido y puede ser producido por vegetales y animales. Aquí viene siendo aceites y grasas. Enfermedad producida por el virus del VIH que destruye el sistema inmunológico del ser humano es el SIDA. Número 5, consiste en un filamento de ADN o ARN colocado dentro de una envoltura proteica llamada cápsula. Aquí es un virus. Tipo de enlace en el que dos átomos se comparten electrones. Aquí viene siendo covalente. En el punto 7, es un polisacárido fundamental del exoesqueleto de artrópodos. También se encuentra en las paredes celulares de muchos hongos. Aquí es la quitina. 8, son tres bases nitrogenadas del RNA que codifican la información del DNA. Aquí es un codón. 9, es un producto de la fotosíntesis que es utilizado por casi todos los organismos en el proceso de respiración. Aquí es glucosa. 10, es una aplicación comercial de los polímeros, son bolsas de plástico. 11, son biomoléculas que son fuente de energía, ejemplos, grasas y aceites, es el lípido. El número 12, elemento que es la base de la estructura de los compuestos orgánicos, es el carbón. Aquí nos quedó 3, 6, 7, 10, 11, 12, 9, 4, 8, 5, 1, 2. En el apartado de tecnología y sociedad va a ser de investigación, lo vas a consultar desde internet. Dentro de lo que es el apartado de célula, vas a colocar los paréntesis, el número que corresponde al apartado o el nombre que aparece en la parte inferior. Como punto número 1 tenemos el núcleo. Entonces tú vas a checar la imagen y vas a corroborar esta manchita oscura. Se le conoce como núcleo. Después tenemos todo lo que es el citoplasma, que es esta parte gris clarita, que es donde se encuentran sumergidos todos los demás organelos. La mitocondria, bueno, pues tiene forma como si fuera de un cacahuate y es la que da la energía a la célula. Incluso en clase vamos a ver todo lo que son las funciones de estos respectivos organelos. La 4, pues toda la orillita es la membrana celular. 5 son las vacuolas. 6, aparato de Golgi. 7, ribosomas. 8, retículo endoplasmático. Lisosomas es el punto 9. Y el 10, nucleolo. Después vienen las células y vamos a colocar los números según que corresponda. La célula nerviosa es el número 1, 2 es la célula sexual masculina, 3 célula de la piel, 4 célula del músculo liso, 5 célula sexual femenina, 6 célula de la sangre, 7, la célula sexual femenina esta que tengo aquí arriba, que es el óvulo. Después es la célula de la sangre, que es el 6, 7 célula de la amiba y la 8 célula de la bacteria. En el apartado de nutrición están lo que son los nutrimentos y en la parte de función aplicaremos lo más esencial. Las proteínas, pues, son material estructural o de construcción celular que se forma por aminoácidos, tienen función de defensa o de transporte. Son formados por carbono, hidrógeno y oxígeno y más cantidad de nitrógeno. Los grasos o los lípidos es la energía de reserva. Ejemplos son grasas, aceites y ceras. Los carbohidratos son monosacáridos de un azúcar, disacáridos de dos, polisacáridos más de dos azúcares y es la principal fuente de energía del ser vivo. Los minerales, formación de huesos, producción de hormonas y regulan ciclos cardíacos.
Y las vitaminas, bueno, pues tienen función celular, crecimiento y desarrollo. Lo que viene siendo en el siguiente apartado, nos habla del proceso de la digestión. Requiere que se coloquen los órganos y sustancias involucradas, así como su evento. Dentro de la masticación y la salivación tenemos a los dientes, boca, salivas, glándulas salivales, enzima, lengua, paladar blando. El evento, pues, se involucra en la digestión mecánica, trituración de los alimentos, formación del bolo alimenticio, por medio de la digestión química formada por enzimas. En la deglución, pues, tenemos la lengua, faringe y esófago. Y, pues, bueno, la deglución consiste en, en lo que viene siendo tragar básicamente los alimentos o que esos alimentos pasen directamente al estómago. Dentro de la digestión estomacal están el estómago y las enzimas digestivas que forman el jugo gástrico. Dentro de su evento tenemos la digestión química y formación del químico. Aquí donde dice deglución, este de esófago y estómago no se va a colocar. Se va a colocar que es importante para tragar lo que son los alimentos o para verificar o para que los alimentos lleguen a lo que viene siendo el estómago. Dentro de la absorción y digestión de intestino delgado, bueno, es el duodeno, glándulas intestinales, bilis, jugo del páncreas, es la formación de quilo y absorción de nutrientes. Dentro de la digestión intestinal, que es el intestino grueso, es la absorción de agua y formación de vitamina K, y la asimilación es intestino grueso y recto, es eliminar los productos de desecho. Bueno, aquí vamos a colocar, bueno, en el set te pide que en una hoja blanca hagas un mapa conceptual con las recomendaciones para la preparación, consumo y conservación de los alimentos. En el apartado D, que escribas las características de los organismos autótrofos y heterótrofos. Yo aquí te dejé el ejemplo de autótrofos que producen su propio alimento, es decir, lo pueden sintetizar y también son llamados productores. Tú vas a buscar el de heterótrofos. En el apartado E, desarrolla en una hoja blanca un esquema donde se expliquen las etapas de la fotosíntesis y escriba la reacción química que la representa. También hay que buscarlo en internet. En el apartado del inciso F es relacionar columnas. Viene el número 1, órganos reproductores de los vegetales como cáliz, corola, androcio y gineceo. Aquí sería flores. 2, músculos que se encuentran en el estómago, pulmones y vejiga. Aquí vienen siendo lisos. 3, sistema constituido por el corazón y los vasos sanguíneos es el circulatorio. 4, órgano de la planta en el cual se lleva a cabo el proceso de la fotosíntesis. Aquí viene siendo hoja. 5, grupo de células similares en estructura y especializadas para una función particular. Es tejido. 6, tipo de nutrición que presenta la célula de un alga verde. Aquí viene siendo autótrofo. 7, conjunto de reacciones utilizadas por la célula para formar sustancias orgánicas. Aquí viene siendo anabolismo. 8, nutrición que presenta la célula de un hongo. Aquí sería heterótrofa. 9, conjunto de reacciones que rompen las sustancias orgánicas y liberan energía. Aquí viene siendo catabolismo. 10, tipo de respiración que se realiza en presencia de oxígeno. Aquí viene siendo aerobia. 11, está constituido por 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Es el corazón. 12, respiración que presentan las levaduras al efectuar el proceso de fermentación. Aquí es anaerobia. 13, tipo de reproducción donde se requiere la presencia de 2 células, una masculina y otra femenina. Aquí es sexual. 14, se mide por el aumento de la cantidad de sustancia viviente. Viene siendo crecimiento. 15, glándula que regula el nivel de azúcar en la sangre, su principal hormona que produce es la insulina. Aquí viene siendo el páncreas. Y la 16, tipo de reproducción que solo ocurre en los animales invertebrados más sencillos como las levaduras. Aquí es la asexual. En el apartado del inciso G, identifica el nombre de las glándulas principales y escribe donde se indica. Aquí viene femenino y masculino, básicamente tenemos lo mismo, donde difieren solamente son en los aparatos reproductores. ¿Okay? Tenemos hipotálamo, hipófisis pituitaria, parótidas, tiroides, glándulas mamarias, páncreas y ovarios. Y en el hombre difieren testículos. Dentro de la respiración, en el número 1, ese elemento que se obtiene del aire cuando respiramos, pues es el oxígeno. Primer proceso de la respiración humana que ocurre en el sistema respiratorio es llamada respiración pulmonar, es la inhalación.
3. Son algunas de las enfermedades respiratorias más comunes. Aquí sería neumonía, tuberculosis y asma. 4. Es una de las adicciones que causan enfermedades respiratorias. Aquí es el tabaquismo. 5. El segundo proceso de la respiración humana que ocurre en el sistema respiratorio es llamada respiración pulmonar. Aquí es exhalación. 6. Así como un carro requiere de gasolina para su funcionamiento, el organismo requiere de esta sustancia para su metabolismo. Aquí viene siendo glucosa. 7. La respiración es una combustión lenta en la cual se producen estos productos. Aquí es dióxido de carbono, agua y energía. En el número 8, estructuras ubicadas en la epidermis de las hojas de los vegetales donde se lleva a cabo el intercambio de gases. Aquí es en los estomas. 9. Animal que toma el oxígeno a través de la superficie de su cuerpo, es decir, que tiene respiración cutánea. Aquí en lo que es el apartado 9 es la lombriz. Y 10 son el producto de la respiración anaeróbica, sería ácido láctico, dióxido de carbono y alcohol. En el apartado B vas a desarrollar un resumen de las causas y algunas consecuencias de la contaminación atmosférica. Básicamente sería de efecto invernadero y calentamiento global. En el apartado 6, que es la reproducción, vas a escribir en el cuadro correspondiente a la definición o respuesta a cada concepto. Pregunta, esto también va a ser de consulta, de investigación en Internet. Bueno, en el apartado B, escribe el nombre de cada una de las partes indicadas en el sistema reproductor femenino y masculino. Entonces aquí vamos a ir marcando, ¿verdad? Están las vesículas seminales, están los conductos deferentes, está lo que es la próstata, la uretra, lo que es pene, testículos, prepucio, glande y lo que viene siendo la uretra. Acá de este lado tenemos la uretra, las trompas de falopio, el útero, la vejiga urinaria, el hueso púbico, lo que es la vagina, labio menor y mayor. Aquí te pide que pongas las características de la reproducción sexual y asexual. Aquí en la reproducción asexual, pues, es un proceso mediante el cual los descendientes se originan a partir de dos progenitores. Aquí se requieren de las células germinales como el óvulo y el espermatozoide. Y en una asexual, ¿no? Sus descendientes son idénticos a su progenitor. Aquí hay que agregarle eso, idénticos al progenitor. Y en el apartado D, relaciona ambas columnas. Dice glándula localizada en la base del cerebro que tiene influencia en diferentes procesos orgánicos. Aquí es la 7, hipófisis, aquí debe ir la 7. Hormona que determina las características sexuales femeninos secundarios. Aquí son los estrógenos. Órgano único en forma de pera destinado a darle ubicación al óvulo. Aquí sería útero. Nombre de los gametos femeninos. Aquí sería a ver, nombre de los gametos femeninos. Aquí es óvulos. Y después dice fenómeno que ocurre cuando se desprende el endometrio con flujo sanguíneo. Aquí viene siendo la menstruación. Después fenómeno fisiológico en el cual cesan las condiciones para procrear descendencia. Aquí es menopausia. Número total de cromosomas en la especie humana. Aquí son 46. Unión de óvulo y espermatozoide en el tercio medio de las trompas de falopio. Aquí viene siendo fecundación. Número de cromosomas del óvulo o del espermatozoide son 23. Enfermedad de transmisión sexual causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae, pues viene siendo la gonorrea. Acto sexual donde se unen los órganos sexuales masculinos y femeninos. Aquí viene siendo coito. Enfermedad de transmisión sexual causada por treponema pálido. Aquí es sífilis. Capa blastodérmica que da origen al sistema nervioso y la piel. Aquí es ectodermo. Vesícula donde se almacena el semen. Aquí es seminal. Y capa blastodérmica que da origen al intestino, los riñones y el hígado. Aquí viene siendo endodermo. ¿Ok? Entonces nos quedó 7, 3, 10, 9, 14, 15, 4, 5, 11, 8, 2, 12, 6, 13 y 1. Bueno, aquí vas a notar en este apartado las diferencias entre división celular de mitosis y por meiosis. Aquí te agregué un poquito de la mitosis, bueno, pues que ocurre en células somáticas.
que son las células normales que no requieren ser las germinales, como el óvulo y el espermatozoide, que eso es lo que ocurre en una meiosis. Aquí vamos a anotar si es infeccioso esta enfermedad o si es patógena, así como su agente patógeno y algunos síntomas. Está la tifoidea viene siendo infecciosa, aquí nos faltó la I, es bacteria salmonella, bueno, pues hay malestar general, debilidad, pérdida de apetito y dolor de cabeza. La bacteria, bueno, en el tétanos es infecciosa, es bacteria del tétano, hay espasmo doloroso del músculo, bloqueo de mandíbula y puede morir por sofocación. La amibiasis es parasitaria, se encuentra por el parásito entamoeba histolítica, puede causar la muerte por deshidratación. La teniasis es parasitaria, se da por la tenia, se da sin síntomas o síntomas leves, pero hay dolores digestivos, problemas digestivos con dolor abdominal y pérdida de apetito. La gripe se da por infecciosa, es influenza y hay dolor de cabeza, cuerpo cortado y escurrimiento. La triquinosis se da por parasitaria, es la Trichinella spiralis, es una enfermedad parasitaria causada por el consumo de carne mal cocida. La amigdalitis es infecciosa, es por el Streptococcus pyogenes. Hay dolor de garganta que puede ser grave, ¿verdad? Amígdalas rojas e hinchadas. Ascariasis es parasitaria, es por Ascariasis lumbricoides. La ascariasis es la infección más provocada, bueno, más común, provocada por lombrices y se da sobre todo en niños. La cólera es infecciosa por el Vibrio cholerae, bueno, y es una enfermedad infecciosa aguda. La tuberculosis es infecciosa, es por el Mycobacterium tuberculosis, se da un cansancio intenso, malestar general. Y la oxyuriasis es parasitaria, se da por el Oxyuris vermicularis, es un gusano blanco que puede alojarse en el intestino grueso del hombre. Bueno, hasta aquí es el apartado de biología. Es importante que lo retomes con tu cuadernillo en blanco. Hay que contestarlo con apoyo de este video. Y por favor, anotar todo lo que son dudas para verlos con detalle el sábado. Pues de mi parte es todo. Espero que te sirva o que sea de gran ayuda este tipo de cuaderno de trabajo para que puedas reforzar tus contenidos. Mi nombre es Marisol Solís Luna y voy a estar contigo compartiendo el apartado de ciencias naturales en tu trayecto o proceso de formación a bachillerato. Que estén muy bien, cuídense mucho, nos vemos.